Nadie se lo hubiera podido imaginar. Batearon, o por lo menos patearon por un tiempo, la discusión sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el diputado de Morena, exgobernador de Morelos, que está acusado, entre otras varias cosas, entre otras cosas como desvío de recursos y vínculos con el crimen y un larguísimo etcétera. Está acusado por su media hermana, con quien hablamos aquí en varias ocasiones, de haber intentado abusar sexualmente de ella. Bueno, pues ¿qué pasó? Que ayer en esta comisión los morenistas votaron en contra de que se proceda de inmediato con esta discusión del desafuero. ¿Quiénes votaron en contra? Pues el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, que era quien propuso a Cuauhtémoc Blanco para la gubernatura de Morelos. Luego se pelearon y bueno, hay una larga historia, hasta pedían que se excusara de la comisión, pero votó en contra de que siguiera el proceso. Otra morenista en contra, Adriana Belinda Quirós. El Verde, como dicen, amor con amor se paga, Raúl Bolaños también votó en contra. Solamente el panista Germán Martínez Cázares votó a favor de que se siguiera el procedimiento, no que fuera culpable o inocente Cuauhtémoc Blanco, no, que se investigue cómo fueron las cosas. Le agradezco mucho que esté en la línea Germán Martínez. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Un gusto. Estoy a la orden. Al contrario, pues el único voto a contracorriente, diputado. Pues estoy entre triste, enojado. La verdad es que yo quisiera que estos asuntos se trataran sin arrastrar los pies, sin Ujú. trámites burocráticos, sin pretextos legales, y solo entrar al estudio. Yo no culpo a nadie. ¿De acuerdo? Y hay que decirlo. Estoy triste y enojado porque hemos aprobado durante estos últimos 6 años una serie de leyes en favor de la mujer, en favor para juzgar, se dice, con Sí, de perspectiva de creerle a la género, víctima y etcétera, etcétera, ¿no? ese punto. Y de cara al Día Internacional de la Mujer, ya tenemos más de un mes con ese expediente, Ujú. sin admitirlo claramente, sin dar una señal de que lo vamos a estudiar, y siempre arrastrando los pies. Yo he hablado muchas Entonces, veces, diputado, aquí con Hugo Eric Flores. Él dice que, bueno, no quiere darme detalles porque pues, puede echar atrás todo este proceso, etcétera. Él asegura que la Fiscalía de Morelos pues, hizo mal el trabajo, que le están pidiendo información y datos que la Fiscalía no ha proporcionado y que por eso pues, tienen que ir con pies de plomo. ¿Qué les falta, diputado, para seguir una adelante? cosa es ir con pies de plomo, una cosa es ir con pies de plomo y Sí, otra cosa es arrastrar los pies. sí, Un ejemplo sencillo. Lo regresaron a la Fiscalía de de Morelos, el Morelos. asunto. Ujú. Yo le pregunté a la Fiscalía y la Fiscalía me contestó a mí en oficio que desde el 21 de febrero ya habían cumplimentado, ya habían satisfecho todos los requisitos, Ah, que si la ajá. copia certificada, que si la fotografía Que de si el frente y de tipo de letra, perfil, perdón, que no parece sé una qué, burla, pero eso era, ¿verdad? exactamente, Ajá. todo Ujú. eso, de cara a una víctima, de cara a una mujer, no se vale. La primera regla que yo aprendí en este México machista de patriarcado que yo quiero abolir, en esto de que yo no debo hablar de darle lecciones a una mujer, sino que yo debo aceptar todas esas reglas en favor de la víctima. En esto, la primera regla que yo aprendí es que yo sí te creo, yo sí le creo a la víctima y después reviso y después asumo con responsabilidad todo el expediente y veo. Pero la primera regla es yo le creo a alguien que denuncia un delito de naturaleza sexual y aquí no se está siguiendo la primera regla. Eh, Esa de yo sí te creo, Morena la está tirando a la basura con una mujer. y luego, diputado, fíjese, yo me pongo a pensar, diputado Germán Martínez Cázares, ¿cómo podemos las mujeres probar que intentaron violarnos? O sea, ¿cómo? No, Sí me no, ese explico, es de que un, cargo con una GoPro, cargo con un video todo el tiempo que me esté siguiendo. ¿Cómo digo que alguien me agarró sin autorización, una boobie o una nalga, o que se acercó de más a mi cuerpo, o que hizo algo agresivo contra mí? ¿Cómo lo pruebo? Es que es una es que locura. eso es una, perdóneme, pero eso es una estupidez creer y a cargarle todavía a la víctima el, el tema de probar. Por eso es necesario de entrada
sí, presunción de inocencia a el agresor, Sí. pero en segundo lugar, perspectiva de género para juzgar, es decir, reglas y procedimientos en favor de la víctima. Y lo primero es creerle, sí, no está mintiendo una mujer que asume su dignidad y presenta a la fiscalía. Yo debo decir que no es un asunto de la oposición, no es un asunto del PAN, no es un asunto del PRI, no es un asunto del PRIAN, al carajo con eso, es un asunto de la Fiscalía de Morelos. Ujú. Quitaron al fiscal y el nuevo fiscal, la nueva fiscalía, volvió a ratificar las cosas el 21 de febrero. Yo, mi oficio, le marqué copia a la gobernadora. No gobierna el PAN, no gobierna el PRI Morelos, lo Ajá. gobierna Morena. Es un asunto que yo sospecho también es dentro de las grillas y de las miserias que tienen adentro Morena entre ellos. Así es. Ahí está, ahí está, Es bien ahí está interesante. una impunidad. Es bien interesante lo que dice diputado. A ver, mandaron la primera carpeta, ¿no? Con Uriel Carmona. Ese día lo destituyen, adiós. Luego yo le pregunto a Hugo Eric Flores, ¿pero sí alcanzaron a ratificarlo? Y él dice, sí. Se ratificó por otra persona, una vicefiscal, una funcionaria que, perdón, no recuerdo su nombre, pero sí está ratificado. Uf, bueno, perfecto. Entonces eso ya no va a ser un pretexto. Luego me dice, pero hay algunas cosas sin cumplir. Se lo vamos a pedir a la Fiscalía de Morelos para que lo complete y podamos seguir adelante. Lo que usted me dice, diputado, es que usted preguntó a la Fiscalía de Morelos si había subsanado los errores o los faltantes en la carpeta y la respuesta fue sí. Sí, desde el día 21 de febrero. ¿Y la regresaron? En oficio, sí. Y ya la Fiscalía de Morelos regresó a la Cámara todo y a mí me dijo, yo tengo el oficio, ayer se los dejé, desde Ajá. el 21 de febrero. La Fiscalía, en escrito, firmado por los funcionarios de la Fiscalía, y yo incluso de mi oficio solicitando, le marqué copia a la gobernadora. O sea, yo no estoy en esto para generar un culpable, para buscar venganzas entre Morena, entre los morenos que se traen de la greña unos Sí. a otros, y ni tampoco estoy para construir una impunidad en favor de nadie. Ujú. Entonces, yo quiero exhaustivamente conocer el asunto y no hemos podido iniciar. Yo no voy a hablar absolutamente nada de las pruebas, de lo que hay en Ujú. la carpeta, Ujú. pero yo sí voy a empujar a que se estudie, a que Claro. tomemos en serio nuestra atribución que tenemos de juzgar. Punto. No culpo a nadie. Y Azucena, hay que decir las cosas muy claras. Solo son tres cosas las que debemos revisar. Primero, que el señor tenga fuero. Ujú. Ayer desechamos a 2 personas que no tienen fuero. Entonces, ¿el señor tiene fuero? Sí. Ujú. Segundo, ¿existe un delito? Sí, es un delito de naturaleza sexual. Ujú. Sí existe, está en el código, es todo. No verificamos ni nos cercioramos de si es responsable o Ajá, no sí, Cuauhtémoc. de acuerdo. Y hay ciertos Necesitan dar vía libre para que la autoridad ahora sí pueda investigar. La Así autoridad es, lo único competente. que va a determinar si es culpable o no es un juez. Nosotros no. Nosotros solo vamos a revisar que no se le esté acusando injustamente, que no se le esté inventando un delito, que no se le estén revisando su actuación como diputado. Es todo. La justicia que lo requiere, que lo reclama, Ajá, ahí sí dirán si es culpable o no. Yo bien. no le tengo ninguna animadversión. Yo no conozco el expediente, no quieren entrar a estudiarlo, están arrastrando los pies y Claro. sospecho, tengo derecho a sospechar que están generando impunidad de cara Sí. al Día Internacional de la Mujer en un delito de naturaleza sexual. Oiga, entonces usted me puede confirmar, diputado, que la carpeta revisada ya la tienen en la comisión. Sí, y además se lo confirmo Ajá. con un documento que me dio. Sí, sí, sí. Y que queda aplazado. Esto no ha sido desechado. Esto no se fue al bote De la de la basura. basura. Esto está arrastrando los pies, desde mi punto de vista, De acuerdo. generando procedimientos y pretextos burocráticos para no entrarle. Pero el asunto no está desechado, el asunto está en la sección instructora y mi voluntad, la voluntad de Acción Nacional Sí. es revisarlo. ¿Alcanza Punto. este periodo? No, sí, porque Sí. yo espero, porque lo que pasa es que una vez iniciado, Azucena, tenemos 60 días para pronunciarnos y eso es lo que quieren, Pues sí. alargar el periodo para que no Ajá. entre Ajá. y con pretextos
para no pronunciarnos. Por eso sí es importante que ya Pues sí, que lo lo pongan admitamos, sobre la lo mesa. admitamos, lo Ajá. admitamos, como ayer propuse yo y como bien lo informó, 3 personas dijeron que no. Bien. Y solo somos 4 en esa Sí, sí, sí. sección instructora. Aguánteme, diputado. Gracias al diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, por permanecer en la línea. El único diputado de los 4 que están en esta comisión instructora de la Cámara Baja que votó a favor de que se siga la investigación y se revise la carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco, diputado morenista, exgobernador de Morelos, acusado por su media hermana de un intento de abuso sexual. El único diputado que dijo, sigamos, aceleremos, otorguemos certeza y seguridad y justicia a las víctimas, pero pues le ganó en este primer round Morena y aliados, diputado. Así es, y Azucena, y yo quiero ligarlo con lo que tú descubriste el día de ayer, la división interna que se traen en Morena, la división por poner al del IFE o al del INE, la división después de los votos que el PAN ofreció para que se llevara a cabo la prohibición al nepotismo y la prohibición a la reelección como lo quería la presidenta. Esa división interna de Morena en la Cámara de Diputados está aquí, en este caso, sospecho, generando impunidad. Y yo en eso llamo a las mujeres de Morena, del Verde, del PT, a ser consecuentes con la perspectiva de género que legislamos, es decir, ventajas procesales para que no tenga una víctima que andar cargando exactamente con las pruebas estúpidas que piden quienes buscan impunidad de una agresión a una mujer. Y de cara al Día Internacional de la Mujer, me da pena, me da vergüenza, me da que se reproduzca ¿No, impotencia, que se reproduzca el patriarcado, el machismo vergonzoso de cargarle a una mujer víctima de una agresión sexual la carga de la prueba, como dicen los abogados. Encima, tienen que probar. A Por lo amor de mejor Dios. las 146 morenistas nos sorprenden en alguna próxima sesión con cartelones o con pañuelitos morados o verdes o camisetas que digan justicia para la víctima, investiguen a Cuauhtémoc Blanco, igual y sí. Las 146 aquí hay mujeres un momento feministas de Morena. Pues sí, aquí hay un momento para que dejar al de lado las palabras y acreditarlo en los hechos. Solo permitir estudiar el expediente. Solo permitir entrar a estudiar el expediente. No culpar a nadie. No generar un culpable, por supuesto. un juicio previo, sí, sino simple y sencillamente estudiar el expediente y ver las consecuencias, los alcances y punto. Y tomar una decisión. Yo no tengo tomado una decisión, yo no prejuzgo, yo voy a decir con toda claridad si hay allí elementos o no, y te lo diré a ti con gusto, por favor, en cuanto me dejen ver a mí el expediente. Bueno, pues si es tan amable, diputado, en cuanto tenga información, volvemos a platicar con usted. Gracias. Encantado, Azucena, un gusto, buen día. Gracias, el diputado Germán Martínez Cázares.